reunirnos nuevamente hoy desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires con dos panelistas de lujo, como son el profesor Loris Sanata y el profesor Ricardo Ramírez Calvo. Vamos a iniciar un ciclo de charlas acerca de las amenazas hacia y contra la independencia del Poder Judicial, que es un tema de gran actualidad en la Argentina, pero no solo en la Argentina de hoy, sino también en algunos otros países del mundo. Basta recorrer un poco los diarios para leer en Israel, por ejemplo, los graves problemas que tienen hoy con las modificaciones que está proponiendo Netanyahu. Basta ver los ataques a la independencia del Poder Judicial en Venezuela y en algunos otros países latinoamericanos. Basta ver los problemas que hoy día también tiene inclusive un país que para nosotros ha sido un referente siempre, como el Poder Judicial de Estados Unidos y la Corte Suprema de Estados Unidos, y los ataques que se dirigen hacia la Corte. Entonces, este marco internacional más el marco local, donde estamos sosteniendo esta reunión, mientras la Cámara de Diputados está formalizando audiencias en pos de obtener el juicio político de los integrantes de la Corte Suprema. Es un momento óptimo, diría yo, para que escarbemos un poco la historia y veamos qué ha pasado bajo determinados regímenes en el mundo con el Poder Judicial, cómo se han comportado los gobiernos que han atacado al Poder Judicial, en el caso particular de Italia y de Alemania, y en una reunión, esto lo vamos a tratar hoy, y en una reunión posterior vamos a ocuparnos del caso argentino, donde Manuel García Mansilla y Osvaldo Pérez San Martino nos van a hacer un raconto de la independencia del Poder Judicial y de los ataques al Poder Judicial en Argentina en el siglo XX y en el siglo XXI. Entonces, abriendo ya la charla, porque en Italia es muy tarde, son 5 horas de diferencia, no lo vamos a entretener más al profesor Sanata, le vamos a pedir al profesor Sanata que nos dé un panorama de qué ocurría en Italia durante el gobierno fascista y con el Poder Judicial. Seguramente también habrá algo para hablar de qué ocurría en las facultades en ese momento, durante el fascismo. El profesor Sanata, como todos saben, en Argentina lo conocemos muy bien, es profesor de la Universidad de Bolonia, se ha doctorado también en la Universidad de Bolonia, da clase permanentemente, ha escrito innumerable cantidad de artículos, investigaciones, notas periodísticas. En Argentina suele escribir frecuentemente para La Nación y para Clarín. Estuvo en la Argentina hace poco, lamentablemente no lo pudimos ver, pero sé que dio algunas charlas por ahí. Y bueno, profesor Sanata, el auditorio es suyo, lo escuchamos y le agradecemos mucho que esté con nosotros esta tarde. Muchas gracias y el doctor Garay ha sido muy amable en invitarme, así que es un placer estar aquí. Y bueno, mi gracias por supuesto al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Un poco me siento en peligro porque, bueno, frente a tanto magistrados o juristas, yo que soy un historiador, más bien un historiador de las ideas, de las instituciones, en fin, espero salir con una buena nota de esto. Yo voy a hablar un poco de cómo, en términos muy generales, como no experto jurídico, del
la organización del Poder Judicial durante el régimen fascista, fue una oportunidad para mí para volver a leer cosas que hacía muchos años, la verdad que no leía. Fue un viaje hacia atrás en el tiempo, pero también un viaje en el presente, ¿no? Porque viendo un poco la historia del fascismo, hecha a la debida distancia, por supuesto, con la actualidad, pero uno ve que hay algunos elementos de continuidad que son tan obvios, tan evidentes, que creo que sea un deber cívico que todos tenemos de recordar los peligros por lo que hemos pasado, porque la verdad que sus enseñanzas muchas veces se olvidan demasiado pronto. Pocas generaciones y chao. Como si en la historia tuviéramos que volver a aprender siempre lo que ya deberíamos haber aprendido. Así que fue una lectura interesante volver a leer sobre el fascismo y, por supuesto, al haber hecho en los últimos años muchas investigaciones sobre los regímenes populistas en Latinoamérica, fue inevitable que se cruzaran los caminos, o sea, el camino del pasado fascista y el camino de los presentes populistas. Me organizaré de esta forma, sin ocuparle demasiado tiempo, no se preocupen, porque además a la distancia suele ser un poco cansino, ¿no? Escuchar a la persona, pero antes, ¿cuáles fueron las excusas utilizadas por Mussolini para recrear desde el comienzo el sistema judicial italiano heredado de la monarquía liberal antes de la Segunda Guerra Mundial? Segundo, cómo se organizó el Poder Judicial, y tercero, cuál fue la doctrina o la concepción filosófica, diría, del Estado que estaba en la base de esta reorganización del Poder Judicial durante el fascismo. La última parte, por supuesto, me parece la más relevante, porque también la más generalizable. Claro que no en todos momentos haré alusión, como podría, a ejemplos de la historia argentina. Si hay preguntas, por supuesto, después podemos contestar, pero no me cabe la menor duda que no importa que yo haga alusiones, porque sin duda ustedes establecerán los vínculos de forma espontánea. Bueno, primero, las causas. Mussolini usó coartadas, usó alibis para destruir el sistema institucional y jurídico especialmente, heredado de la Italia liberal para construir el suyo. La coartada fueron unos atentados. Hubo varios atentados a Mussolini en los primeros años del régimen fascista, especialmente en los años entre el 24 y el 25. La mayoría fueron atentados así, más o menos, a la Cipriano Reyes, digamos, para hacer alusiones, o sea, con pocos elementos, pocos riesgos. Algunos otros fueron más peligrosos. Padeció un pistoletazo en una ciudad de Toscana, padeció un rasguño en la nariz, pero cosas, la verdad, que no le hicieron correr peligro de vida, pero eso fue la coartada utilizada para reformar de forma radical el entero sistema judicial. Bueno, la filosofía fue explicitada por Mussolini. No importa, cuando lo volví a leer en estos días casi no me lo podía creer, porque la frase exacta de Mussolini la quise anotar, es la más explícita y simple, cruda que se puede imaginar, que también da la medida de cómo este concepto que él estaba expresando fuera asumido como natural en la Italia de ese momento, ¿no? O sea, Mussolini dijo: en nuestra concepción el poder es unitario, por lo tanto no hay división de poderes. Más claro no se puede. Y cuando lo leí, bueno, no pude evitar recordar los años que he pasado investigando la figura de Fidel Castro. Yo he escrito una biografía política de Fidel Castro, y Fidel Castro, 40 años después, no, 30 años después, o 35 años después, al tomar el poder, dijo exactamente las mismas palabras,
dijo aquí, o sea, en Cuba, nunca va a ingresar la famosa división de poderes del famoso Montesquieu. Y efectivamente, como saben, nunca ingresó. Y no solamente, así como Mussolini completó su principio doctrinario que acabo de mencionar con la famosa frase todo dentro del Estado, nada dentro del Estado, Fidel Castro dijo exactamente la misma frase, en lugar del Estado utilizó la palabra revolución, todo dentro de la revolución, nada fuera de la revolución, pero el concepto es exactamente el mismo y como veremos al final de esta breve charla, no es casual que haya una alusión a un universo ideal parecido, paralelo, diría. Bueno, de acuerdo con este principio tan claro, tan directo, tan explícito, ¿qué hizo en concreto Mussolini? Eh, bueno, eliminó la división de poderes del derecho público italiano, la eliminó directamente de todas formas y creó una doble dependencia. Creó una doble dependencia que es una dependencia, por un lado, del poder judicial del gobierno y por el otro, una dependencia de la baja magistratura de la alta magistratura. O sea que yo esto lo había totalmente olvidado, pero en el fascismo, en la época del fascismo, era totalmente claro que existían dos niveles de magistrados, o sea, una alta magistratura que estaba vinculada al poder político y que reflejaba la voluntad política del gobierno, y una baja magistratura que generalmente estaba totalmente, y cuando digo totalmente significa sueldos, promociones, carrera, tribunales donde eran asignados los jueces o los magistrados, totalmente dependientes de la alta magistratura. O sea que era una pirámide, un monolito piramidal desde arriba hacia abajo. No existía, por supuesto, y lo poco que existía fue totalmente eliminado por el régimen, toda forma de autogobierno del sistema judicial. Aquí también otra frase de Mussolini, que era muy claro, por supuesto, en expresar su opinión, el autogobierno o la autorreglamentación del sistema judicial sería incompatible con el Estado fascista y por lo tanto fue eliminado. Bueno, desde el punto de vista de la dependencia del gobierno fue explícita porque todo dependió del Ministerio de Justicia. En Italia se llama el Guardia Sigilli, ¿no? O sea, el Ministerio de Justicia era efectivamente el que terminó gobernando todo el sistema de la carrera judicial y el criterio fundamental, especialmente en las carreras de los magistrados, es lo que con cierta hipocresía en este caso la ley definía sensibilidad política. ¿Qué quiere decir la sensibilidad política? Que en la carrera de los magistrados era muy relevante poder presentar un currículum donde aparecían méritos ganados frente al régimen. Por ejemplo, en la carrera era privilegiado quien podía demostrar que había participado en la marcha sobre Roma del año 1922. Por supuesto, todos debían tener ya el carnet del partido fascista, que era obligatorio en esa época, pero era especialmente premiado el tener relaciones y vínculos de una socialidad tradicional, digamos, o sea, de fidelidad política o simplemente una vinculación de tipo familiar, en la mayoría de los casos, con los jerarcas del partido fascista. Y, así que habían esos dos, digamos, cauces, ¿no? La dependencia directamente política a través del Ministerio de Justicia y la dependencia interna a la institución judicial de lo bajo magistrado con respecto a los altos magistrados. Ahora, muchas veces se ha subrayado que el régimen fascista no utilizó
los magistrados comunes, digamos, para la represión política. Porque para eso el régimen creó un órgano especial, que es bastante de memoria siniestra en Italia, porque es el Tribunal Especial para la Defensa del Estado. O sea, el nombre del tribunal ya lo dice todo, es un tribunal con una total autonomía, dependiente directamente del jefe de gobierno, con apoyo. No olvidemos que Italia es un régimen totalitario imperfecto, ¿no? Porque tiene o sigue teniendo una monarquía que ejerce cierto poder sobre el gobierno, pero la monarquía dio totalmente su apoyo a la creación de este régimen especial, de ese tribunal especial, que efectivamente operó principalmente en la represión política. La represión política era definida, como sabemos, que generalmente en regímenes de excepción se define la oposición política, o sea, de forma extraordinariamente vaga, flexible, o sea que efectivamente el Tribunal Especial era para la defensa del Estado y por lo tanto la mayoría de los encausados por parte de ese tribunal fueron aquellos que, decía el artículo, causan daño a los intereses del Estado, o sea, cualquiera, cualquiera que hiciera cualquier cosa. Ahora, esto, pero sin embargo, no significa que los magistrados de la carrera normal, digamos, que no formaban parte de los juzgados del Tribunal Especial, fueran totalmente ajenos a la represión política. Para nada, porque la mayoría de las veces los tribunales especiales utilizaban los servicios de los magistrados normales, digamos así, para hacer investigaciones, para enjuiciar, para tomar testimonios y cosas por el estilo. De manera que había un embrejamiento total entre las dos dimensiones. Los tribunales especiales, por supuesto, fueron aquellos que utilizaron una jurisdicción especial, hasta llegaron a reintroducir la pena de muerte, que en el país de Cesare Beccaria había sido eliminada hacía tiempo, ¿no? Fue reintroducida, no fue muy utilizada por el régimen fascista. Había notado unos datos, acá si recuerdo bien, la pena de muerte infligida fueron apenas 9, o sea, pocos en relación, pero muchas para un país que ya se le había sacado de encima, ¿no? La idea misma de la pena de muerte, pero los tribunales especiales igualmente condujeron una campaña de represión política muy capilar. Fueron juzgados 5.600 más o menos casos políticos. De esos 5.600, 4.600 fueron condenas. O sea que la percentual de condenados fue muy alta, por 28.000 años de cárceles. Estamos hablando de reato de opinión, no estamos hablando de actos criminales o de atentados políticos o de violencia política. Estamos hablando especialmente o casi totalmente de oposición política, de expresión de libre pensamiento o de organización de partidos clandestinos. El Partido Comunista fue objetivamente el más golpeado de todos. El caso de Antonio Gramsci es el más conocido, por supuesto, pero es solamente el más famoso de muchísimos que hubo. Un instrumento muy típico de los tribunales especiales italianos fue el confinamiento. No sé si se dirá así en castellano, pero estos tribunales tuvieron la posibilidad y la utilizaron de forma realmente muy extendida, porque los confinamientos fueron más de 12.000, de aislar físicamente en lugares remotos, y aunque no parezca, en Italia hay bastantes lugares remotos, especialmente islas del mar Tirreno, del mar Adriático, donde venían enviados al confinamiento, especialmente intelectuales. Hubo unos cuantos bien famosos que fueron confinados durante mucho tiempo por los tribunales especiales. Ahora, parecería lo peor, pero todavía no era lo peor, porque como ustedes saben, en el año 38 el régimen
en pos de la alianza con Hitler, introdujo las leyes de discriminación racial, o sea, las leyes especiales antijudíos. Y el Tribunal Especial, por lo tanto, se creó un tribunal especial dedicado especialmente a la persecución de los judíos, de las minorías judías. Y el nombre es el Tribunal de la Raza. El Tribunal de la Raza es del año 1938 y bueno, ahí nuestros colegas académicos no lucieron especialmente bien porque la recepción del Tribunal de la Raza en las universidades italianas fue una recepción entre entusiasta y positiva, o sea que la colaboración del medio académico jurídico con el Tribunal de la Raza, como antes por otra parte con los tribunales especiales, fue una colaboración total. Hay que decir que antes del Tribunal de la Raza, cuando Mussolini introdujo la obligatoriedad del juramento de fidelidad al régimen fascista en las universidades europeas, italianas, apenas 12 profesores de la universidad italiana dimitieron para no juramentar la lealtad al régimen fascista. 12 de todos los profesores italianos. Claro que tuvieron que abandonar su trabajo y ganarse el pan de otra forma, pero solamente 12. Y juristas, si recuerdo bien, un par, no más que eso. El Tribunal de la Raza, bueno, el Tribunal de la Raza hizo el Tribunal de la Raza, o sea, estuvo en la base de la persecución de tipo étnico-biológico en contra de la comunidad judía italiana que hasta ese momento había vivido de forma, no digo pacífica, pero casi adentro mismo del régimen fascista. Bueno, si uno hace un análisis general de todo el sistema judicial implantado por el fascismo, fue totalmente coherente con las premisas que venía diciendo al comienzo de esta exposición, o sea, la división de poderes no es compatible con la doctrina fascista. Y de hecho, en apenas 2 años, en los años 25-26, cuando el régimen de Mussolini, después del atentado a Matteotti, que costó la vida a Matteotti, ¿no? Un diputado del Partido Socialista, cuando Mussolini creó las leyes llamadas fascistissime en Italia, que sería súper fascista, o sea que más fascista de así no se puede, y que fueron efectivamente los pilares del orden totalitario en Italia entre el 25 y el 26, el gran arquitecto fue el ministro Rocco, ¿no? Todavía hoy, en el sentido común italiano, cuando se habla del código Rocco, se está hablando de un sistema judicial de tipo totalitario. Porque de hecho el ministro Rocco, que era un fiel ejecutor de las órdenes de Mussolini, organizó el sistema de poderes y el código de derecho penal de acuerdo con los principios totalitarios del régimen. El primer paso fue una délega, que es un instrumento eso de la délega de poderes que cuántas veces escuchamos en los regímenes populistas contemporáneos, ¿no? Hoy son los parlamentos, en ese caso era el Gran Consejo de Fascismo, que le delegaba al jefe del gobierno el derecho exclusivo de reformar radicalmente el Código Penal. Y esto fue lo que pasó con Mussolini, que concentró, por lo tanto, la reforma del Código Penal directamente en su cargo de jefe de gobierno. Y bueno, y ahí pasó de todo, ¿no? Porque ahí fue aprobada la ley de prensa, o sea, la censura de la prensa y el monopolio estatal de la prensa. Ahí con la reforma fue introducida la nueva reforma sindical, ¿no? O sea, el sindicato único, que fue el mismo al que se inspiró después el Fuero del Trabajo español y por supuesto la ley del régimen militar argentino en los años 44-45. O sea que solo podía existir un sindicato con derecho a firmar contratos de trabajo, de manera que el pluralismo sindical se acabó ahí y no solamente eso, sino que el sindicato se volvía
se transformaba de expresión de la sociedad civil y de los trabajadores en órgano del Estado totalitario. Y fue eliminada también a través del Código de Rocco la elección de los consejos municipales. En Italia existía, ¿no? En los municipios. Italia tiene una larguísima, antigua, como sabrán, tradición municipal y era costumbre que los consejos municipales y los alcaldes fueran elegidos, fueron eliminados. En su lugar, Mussolini metió funcionarios llamados podestà, el famoso podestà de la época fascista, todavía hoy da escalofríos. Bueno, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la doctrina en que se basa todo esto, ¿no? Bueno, esta es la parte más inquietante, porque si los regímenes políticos como el régimen fascista pasan, y efectivamente ha pasado en Italia, en la Italia actual, aunque los herederos del fascismo o algunos herederos del fascismo están en el gobierno, es impensable cualquier cosa por el estilo. Por supuesto, el Estado de Derecho está sedimentado, por suerte tenemos Europa que nos protege y que nos da, por lo tanto, una perspectiva incorporada en nuestra legislación que garantiza el Estado de Derecho, de manera que todo esto en términos históricos de régimen político está en el pasado. Pero las doctrinas quedan, y es claro que estamos aquí frente a una doctrina explícitamente reivindicada por el fascismo de supremacía del Estado sobre el individuo. Ahora, esta supremacía del Estado sobre el individuo se acompañaba de una explícita condena de las doctrinas demoliberales, como se decía entonces, ¿no? O sea, el enemigo, no casualmente, antes yo mencionaba a Montesquieu, porque el enemigo era toda una tradición de pensamiento que era hijo indirecto de la Reforma protestante, pero más bien después hijo de la cultura de la Ilustración, que había terminado a través tanto del pensamiento de la Ilustración escocesa y británica como del pensamiento de la Ilustración francesa, que había llegado a teorizar el sistema de check and balances que nosotros conocemos hoy como sistema constitucional, ¿no? Y cuya finalidad era principalmente, y exactamente al revés del principio doctrinario del régimen fascista, proteger la persona del poder totalitario del Estado. Ahora, en el fascismo, como en muchos regímenes hoy, yo hacía referencia a Fidel Castro, pero podría haber mencionado muchos otros líderes de América Latina contemporánea, y también en regímenes que, diferentemente de Fidel Castro, se conciben a sí mismos como regímenes democráticos y que tal vez no lo sean tanto como creen. O sea que efectivamente la doctrina del fascismo era una doctrina que explícitamente denunciaba como extranjeras. Si lo traduzco al argentino o a la historia argentina, podría decir que el fascismo denunciaba como doctrinas ajenas al ser nacional, las doctrinas nacidas de la Ilustración, porque finalmente eran doctrinas que concebían la sociedad no como un organismo armónico donde uno era el pueblo, una la patria, una su fue y uno su líder, sino que concebían al cuerpo de la nación como un cuerpo basado en un contrato racional, donde por lo tanto el equilibrio de poderes era fundamental para preservar las libertades de la minoría respecto a la mayoría y de los individuos respecto al Estado. Esta me parece la parte más relevante, porque esta dimensión doctrinaria sigue existiendo, sigue siendo reivindicada. Y cuando veo en la Argentina el intento de producir un juicio político en contra de una Corte Suprema, no puedo evitar de pensar que hay un intento, por otra parte, con profundas raíces en la historia argentina, de viajar hacia las concentraciones de poderes. O sea que efectivamente la división de poderes como resguardo para la libertad individual
no ha sido todavía totalmente asumido en la cultura política, institucional y jurídica, por supuesto, argentina, lo que me preocupa especialmente. Estos tipos de regímenes eran llamados por Karl Popper regímenes monistas. Uno el pueblo y uno el poder. Bueno, era lo que decía Mussolini, una concepción unitaria del poder. Creo que una buena organización de los poderes de un país debería ser una organización plural de los poderes. Por lo tanto, rescatemos a Montesquieu. No le gustaba a Fidel Castro, no le gustaba a Mussolini, pero bueno, yo creo que algo hay que rescatar de él. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, profesor. La verdad fue un recorrido histórico para los que no vivimos el fascismo por un problema de edad, aunque usted tampoco lo vivió. Pero para los que no lo vivimos por razones de edad y los que no lo estudiamos, realmente ver así en estas pinceladas cómo estaba organizado el gobierno y cuál era la relación del Poder Judicial con el gobierno es realmente, por un lado, sorprendente. Y por otro lado, preocupante, porque uno ve, como decía usted, muchísimas similitudes, ¿no? Con cosas que todavía hoy se siguen repitiendo. En Latinoamérica, muchas de las cosas que usted mencionó son cosas que escuchamos todos los días. Claro, hoy día no existe un tribunal de la raza y no existe el Tribunal Especial para la Defensa del Estado, pero la idea siempre está presente, sobre todo en el Tribunal Especial para la Defensa del Estado. No está ese tribunal hoy concebido en estos países institucionalmente como un tribunal en sí mismo, pero las ideas que subyacen a la justificación de ese poder todavía en mucha gente subsisten, ¿no? Así que una pregunta yo le quería formular en esto del Tribunal de la Raza, que no me quedó claro cuál era la competencia del Tribunal de la Raza. ¿Qué casos debía resolver? Era directamente dependiente del gobierno, si recuerdo bien en ese caso del Ministerio de Interior, entre otras cosas, y la primera competencia era de ubicar a los miembros de la comunidad judía y activar en relación a ellos las leyes adoptadas, que eran leyes de discriminación. Las más simples eran, por supuesto, antes de la guerra, eran, bueno, de hecho, sacarlos de las escuelas públicas, de los servicios públicos, etcétera, etcétera, o sea, marginarlos del resto de la sociedad. Después de estallar la guerra, se hicieron responsables también de las deportaciones, ¿no? En los campos de concentración más allá de los Alpes. Así que, bueno, el Tribunal de la Raza lleva encima una enorme carga moral, responsabilidad moral con respecto a la represión que sufrieron los judíos italianos. Claro. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta noche. Si quiere seguir con nosotros, lo invitamos y si no, lo liberamos para que pueda descansar. No, Muchas gracias de nuevo. me quedo a escuchar el colega Ramírez Calvo, va a ser un placer escucharlo, me interesa mucho escucharlo, claro, cuando termine su exposición lo saludo a todos desde ya, porque además no pude cenar todavía, así que, pero no, me interesa mucho escucharlo, así que aquí estoy. Muchas gracias, profesor. A continuación, como dijimos, va a exponer Ricardo Ramírez Calvo, que es profesor en la Universidad de San Andrés, profesor de Derecho Constitucional, entre otras materias. Además es abogado y ejerce la profesión activamente.
Y además está preparando su tesis doctoral sobre el tema que hoy va a ocupar un poco. Así que algún día la terminará y la celebraremos, pero sin duda Ricardo es una persona que hace muchos años que está estudiando los avatares de la Alemania nazi, cómo funcionó la universidad en ese momento, cómo funcionó el Poder Judicial en ese momento, cómo fue la organización de la universidad después del nazismo. Yo lo he escuchado y he disfrutado mucho de muchas anécdotas que nos comentó a sus amigos. Así que, Ricardo, te escuchamos y muchas gracias por participar. Muchas gracias, Alberto. Me metiste más presión que mi director de tesis. Pero muchas gracias al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires por la invitación. Es una institución a la que le guardo un profundo aprecio. Soy socio hace muchos años y de hecho en algún momento tuve la suerte de que me pidieran colaboración en un tema que muchos años después resultó ser bastante mediático. Eso fue para mí un gran honor. No los quiero entretener mucho más con introducciones. Lo que yo les voy a contar es un panorama bastante similar al que explicó el profesor Loris Sanata. Por supuesto que cuando uno habla del nacionalsocialismo, en general uno tiende a focalizarlo en el Holocausto. El Holocausto es la cara más siniestra del nacionalsocialismo, pero aún sin el Holocausto, aún suponiendo que el Holocausto no hubiera sucedido, el régimen nazi sería igualmente siniestro, igualmente siniestro. Es decir, no perdamos de vista eso. No es que su único pecado, por llamarlo de alguna manera, fue el Holocausto. Permítanme hacerles un pequeño algo de historia anterior al nazismo para situarnos en cómo pudieron los nazis imponer su régimen. En 1918, después de no haber peleado prácticamente ninguna batalla dentro del territorio alemán, la única fue al principio de la guerra contra los rusos en Prusia Oriental, que fue una victoria alemana rotunda. Nunca habían peleado la Primera Guerra Mundial dentro de su territorio. El imperio alemán se derrumba. El ejército alemán se derrumba. Y se suceden algunas situaciones complicadas. El Kaiser abdica, presionado por su primer ministro, canciller la denominación alemana, que era un príncipe, el príncipe Max von Baden, que le dice: es necesario abdicar. Ahí, por una casualidad, un político socialdemócrata, para sorpresa del propio Partido Socialdemócrata, proclama la República desde una de las ventanas del Parlamento alemán. Y los socialdemócratas, que eran el partido más grande en ese momento, se encuentran con el poder en las manos. Posibilidad de una revolución comunista. De hecho, estalla en Berlín. Se proclama también una república obrera comunista en Baviera. Suceden varios momentos de represión. De hecho, ahí muere Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg. Mueren en ese momento. Mueren porque los matan. Y el nuevo Estado se encuentra, los políticos socialdemócratas se encuentran con un Estado completamente destruido, con un tratado internacional que les impone condiciones muy estrictas de reparaciones, muy duras, y necesitan reorganizarse. Entonces, respecto de la justicia o el poder judicial, yo tiendo, cuando hablo de Europa, tiendo a no hablar del poder judicial,
porque en general en Europa no hay poder judicial, hay administración de justicia, que no es exactamente lo mismo, porque no tienen la misma jerarquía los tribunales que tienen en países como los Estados Unidos o como el nuestro, que seguimos la tradición estadounidense. Toman el mismo personal que viene de la monarquía. Todos los jueces que por cuestiones de organización del Poder Judicial, de acceso a la judicatura, eran jueces notablemente conservadores y monárquicos, son asumidos por el nuevo Estado. Y si bien el nuevo Estado, la República, les ofrece algo así como lo que hoy llamaríamos un retiro voluntario, en donde les respetan la pensión y todo, solamente el 0,15% de los jueces deciden retirarse. Con lo cual, el Poder Judicial sigue siendo, dentro de la República de Weimar, profundamente conservador. Y hay muchos estudios en donde se muestra cómo ante idénticos hechos de violencia política son muchísimo más duros con los disturbios de izquierda que con los disturbios de derecha. Tienen un sesgo ideológico muy grande. En 1924 empiezan a tener choques con el gobierno, y en la época de la gran inflación alemana llegan a sostener que el Poder Judicial tenía la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes, algo que a nosotros no nos sorprendería. Pero ¿para qué utilizan para declarar la inconstitucionalidad de las leyes? El gobierno sanciona en ese momento, fomenta la sanción de una ley en donde se establece el nominalismo para tratar de combatir la hiperinflación. Las deudas de un marco valen un marco. Un marco papel es lo mismo que un marco oro. Exactamente lo mismo. El Poder Judicial la declara inconstitucional. ¿Por qué la declara inconstitucional? No por chocar contra una disposición de la Constitución de Weimar, sino por chocar contra el principio de la buena fe del Código Civil. Lo cual es más que sorprendente, porque el Código Civil no tenía una jerarquía mayor que el de cualquier otra ley. Así se llega hacia el final de la República de Weimar. Recuerden ustedes que en la República de Weimar, sobre el final, como había un parlamento tremendamente dividido, en donde los extremos políticos se unían para voltear gobiernos, pero obviamente no podían formar gobierno juntos, porque era el Partido Comunista y el Partido Nacional Socialista. El presidente Hindenburg comienza a designar gabinetes presidenciales, es decir, gabinetes que no contaban con la mayoría en el Parlamento. Y finalmente, y esto es un error del presidente Alberto Fernández, que lo dijo hace pocos días, cuando dijo que Hitler llegó al poder por los votos. Hitler no llega al poder por los votos. A Hitler lo designa Hindenburg como uno más de los gabinetes presidenciales. De hecho, en 1932 había habido 2 elecciones parlamentarias y el nacionalsocialismo había pasado de la primera elección, había obtenido un poquito más de un 37% de los votos. En la segunda elección, casi a fin de año, saca el 32% de los votos. Es decir, comienza una declinación. Pero el presidente Hindenburg lo designa ante, incluso fomentado por Franz von Papen, que es designado vicecanciller, que era un político conservador, que había sido canciller, primer ministro, y con también, se dice que con la presión del hijo de Hindenburg, de Oskar von Hindenburg. Pero en ese primer gabinete, los nazis no tenían mayoría, eran minoría. Tenían 3 carteras en realidad, nada más. Todo el resto eran políticos de otros partidos conservadores, pero no eran nazis.
¿Qué sucede con la judicatura? Inmediatamente después, poco tiempo después de que Hitler asuma como canciller, sucede el incendio del Reichstag, del edificio del Parlamento alemán, que todavía existe el Parlamento. Hasta antes de la caída del muro estaba pegado al muro, ahora, bueno, ha quedado como al costado de la puerta de Brandenburgo. No se sabe exactamente quién fue quien lo quemó. Hay quienes dicen que fueron los propios nazis, hay otros que dicen que no, pero lo cierto es que los nazis aprovecharon muy bien la posibilidad que les daba este supuesto posible alzamiento comunista, cuyo primer hecho era el incendio del Reichstag. Y entonces ahí, von Hindenburg, el presidente, emite lo que nosotros llamaríamos en la República Argentina un decreto de necesidad de urgencia, por el cual suspende las garantías constitucionales. Ya se habían convocado elecciones. Las elecciones, que son en marzo de 1933, se realizan bajo este sistema de excepción. Y ese sistema de excepción implica una persecución absoluta de todos los partidos opositores. Empiezan a perseguir a todos los comunistas, de hecho ahí se crean los campos de concentración, los primeros campos de concentración aparecen ahí, y empiezan a perseguir a todos. Pese a esa persecución y pese a que los únicos que podían hacer campaña electoral eran los nazis, el partido nazi saca el 43% de los votos. No llega a la mayoría absoluta. ¿Cómo llega a la mayoría absoluta? A través del apoyo de otro partido, que era un partido conservador, que se llama la Deutsche Nationale Volkspartei, que sacó el 8%. Y ahí llegan al 50%. Pese a lo que se cree desde el punto de vista jurídico, esto es una leyenda muy extendida, el positivismo no fue el responsable del nazismo. De hecho, los nazis fueron antipositivistas. El positivismo, sobre todo el positivismo kelseniano, era la representación del liberalismo político, y la representación del espíritu judío. Así se lo presentaba. Permítanme leerles algunas cosas que decían los juristas nazis. Hay un jurista muy conocido, porque fue colgado en Nuremberg, que se llamó Hans Frank, que era en ese momento el director de todas las organizaciones jurídicas nacionalsocialistas, y luego fue gobernador general de Polonia. Y por eso lo condenaron, porque fue uno de los ejecutores de la solución final. Frank sostenía en un escrito, cuyo título era La esclavitud de los párrafos, que inevitablemente el derecho se convierte en una mera técnica de conceptos y párrafos cuando se independiza del sentimiento vivo del pueblo. Se convierte en un fin en sí mismo y por lo tanto no solo pierde todo uso para las personas, sino que incluso resulta en su perdición. ¿Qué es lo que hace el nazismo para tratar de imponer su teoría jurídica? Trata de imponer, y lo termina imponiendo, la concepción jurídica de que el derecho está por encima de la ley y que lo que deben aplicar los jueces no es la ley escrita, sino el derecho. ¿Y el derecho de dónde surge? Del sano sentimiento popular. ¿Qué es el sano sentimiento popular? En definitiva, la voluntad del Führer, la voluntad de Adolf Hitler. Cuando nosotros vemos, y esto lo decía muy bien, y coincido totalmente con el profesor Sanata, ojo, estos regímenes dejaron de existir, pero sus doctrinas perviven hasta hoy. Cuando nosotros oímos al neoconstitucionalismo decir que por detrás de la Constitución hay un sistema de valores y que el juez debe aplicar ese sistema de valores por encima de lo que diga la Constitución escrita o la ley escrita, lo que están diciendo es lo mismo que sostenían los juristas nazis. Exactamente lo mismo. Fíjense lo que dice el principal constitucionalista nazi, que no fue Carl Schmitt, sino un señor que se llamó Rudolf Huber, que escribió un tratado de como 600 páginas de derecho constitucional
nazi. Ernst Rudolf Huber dice: el derecho constitucional escrito es siempre imperfecto e inadecuado. Esto no significa, sin embargo, que la Constitución propiamente dicha sea inadecuada. Bajo la superficie de las disposiciones legales formales, vive una ordenación básica como un sistema completo e indivisible, y en todos los casos en los que las normas escritas se presenten como incompletas o defectuosas, deficientes o inadecuadas, emerge en forma directa esta Constitución no escrita del pueblo. Es decir, acá lo que están diciendo los nazis es: sí, la Constitución escrita muy lindo, pero cuando la Constitución escrita es inadecuada, la tengo que dejar de lado. ¿Por qué? Porque hay una Constitución subyacente que surge del espíritu nacional socialista del pueblo, que es lo que yo tengo que aplicar. Y eso, lamentablemente, lo vemos hoy, por supuesto que no con conceptos nacionalsocialistas, pero cuando los jueces, hay un caso muy famoso, cuando hay un juez laboral que aplica, para dejar de lado las leyes, el ethos matancero. ¿Y qué es el ethos matancero? Es el espíritu que surge del discurso del Papa San Juan Pablo II en el Mercado Central de Buenos Aires. Eso es, y les puedo asegurar que existe ese fallo, Alberto no me deja mentir, existe ese fallo, en donde un juez deja de lado normas escritas porque supuestamente van en contra del ethos matancero. Y el ethos matancero será el ethos matancero, después en el 2x1 era el contrato social de los argentinos, y muchas otras excusas. Eso es lo que utilizan los nazis. Y tienen en la judicatura a un grupo de jueces absolutamente comprometidos y con deseo de servir al nuevo régimen. Los pocos que habían, fíjense que en la Corte Suprema Alemana, que se llamaba el Reichsgericht, había un solo juez socialdemócrata. La República de Weimar se extiende desde noviembre de 1918 hasta febrero de 1933. En todo ese tiempo, un solo juez socialdemócrata había. La abrumadora mayoría de los otros eran todos conservadores, pero conservadores antidemocráticos. No lo que podríamos llamar, no sé, el Partido Republicano Americano de Reagan, conservador de ese tipo, no Margaret Thatcher. No, estos eran conservadores completamente antidemocráticos y antirrepublicanos. Entonces encuentran esos pocos, los socialdemócratas, los judíos, son expulsados de la judicatura a través de una norma que se dicta también en los primeros meses del régimen nazi, que es la ley para el restablecimiento del funcionariado. Porque siempre le inventaban estos nombres eufemísticos. Acá tenemos el reperfilamiento de deuda, los precios justos y todo eso. Bueno, no inventamos nada nosotros, que nosotros copiamos todo ese tipo de cosas. Y ahí se llega a conclusiones que permiten dejar de lado el derecho. El derecho deja de ser, el derecho escrito deja de ser una noción. Solamente se aplica el derecho escrito en tanto y en cuanto coincida con los valores nacionalsocialistas. Hay un escrito de un autor nazi que se llamó Heinrich Henkel, que se llama La independencia judicial. Y él dice: la independencia judicial sigue existiendo bajo el régimen nacionalsocialista, pero no es la independencia vacía del liberalismo, del sistema liberal. Porque igual que en Italia fascista, el enemigo principal es el liberalismo, no se confundan. El comunismo era un enemigo acérrimo, pero porque peleaban por el mismo sector de seguidores. Pero el primer enemigo del nacionalsocialismo, y me animo a decir también del fascismo, por lo que escribió el propio Mussolini en ¿Qué es el fascismo?, es el liberalismo, a quien se considera, no se le presta demasiada importancia en el sentido de que, porque está muerto, es una ideología muerta, ya pasó.
ya quedó fuera de época. Y lo que intenta, lo que logra específicamente el nazismo, es dejar de lado la interpretación de la ley escrita. La ley escrita es un mero detalle. Y la independencia judicial no es la del Estado liberal, es la independencia que tiene el juez para hacer realidad los principios nacionalsocialistas. Eso es lo que se interpreta como independencia judicial, que es parecido a una frase que dijo Mussolini, que dice que el fascismo no anulaba la libertad individual, pero la libertad individual se convierte en el fascismo, al igual que en el nacionalsocialismo, en una libertad para hacer lo que tanto el fascismo como el nacionalsocialismo quieren que se haga. No para ir en contra de los principios nacionalsocialistas. Fíjense lo que dice, ya más avanzado el nacionalsocialismo, en 1942, el Ministerio de Justicia comienza a emitir lo que en alemán se llaman Richterbriefe, que son cartas del ministerio a los jueces, que son básicamente directivas de cómo hay que aplicar el derecho nacionalsocialista. Y miren cómo arranca la primera carta. La primera carta dice, según el antiguo concepto jurídico germánico, porque en esto son también muy parecidos al fascismo en el sentido de que todo lo que es foráneo, todo lo que es no germánico, debe ser dejado de lado. De hecho, dicen, el grave problema es que tomamos el derecho romano que puede estar muy bien para Italia, pero no para nosotros. Nosotros tenemos que volver al sistema germánico. Entonces dicen, según el antiguo concepto jurídico germánico, el líder del pueblo era siempre su juez supremo. Si el líder confía a otro el oficio de juez, esto significa que este último no solo deriva su poder judicial del líder y es responsable ante él, sino que el liderazgo y la judicatura están esencialmente relacionados. El juez es, por tanto, el portador de la autopreservación nacional. Es el protector de los valores de un pueblo y el aniquilador de los no valores. Si esto le suena a lo que oímos hoy, cuando se ataca a la Corte Suprema y todo eso, es palabras más, palabras menos, lo mismo. Y les sigo leyendo una parte. Es quien debe arreglar los procesos de vida que son enfermedades en la vida del cuerpo nacional. Un poder judicial fuerte es esencial para el mantenimiento de una verdadera comunidad nacional. La visión declarada de la tarea del juez ya ha prevalecido en gran medida entre los tutores legales alemanes. Sin embargo, la visión declarada de la tarea del juez es la nacionalsocialista, ¿no? Sin embargo, sus efectos prácticos en la administración de justicia aún no se han realizado plenamente. Estas cartas a los jueces están destinadas a dar una idea de cómo piensa el Poder Judicial sobre la aplicación de la ley nacional socialista y de esta manera darle al juez la seguridad interior y la libertad para tomar la decisión correcta. Fíjense, la libertad es siempre que yo aplique los principios nacionalsocialistas. Esa es la libertad dentro del sistema nacionalsocialista. Y esto es claramente lo que aplicaron. Tan es así el desprecio por la ley escrita que las leyes raciales en Alemania se sancionan en 1935. Se las conoce como las leyes de Nuremberg. Pero entre 1933 y 1935 no deja de haber persecución dentro de los tribunales respecto de los judíos. Tan es así que incluso luego de ser sancionadas, interpretan las leyes raciales que prohibían las relaciones sexuales, entre otras cosas, entre judíos y arios, mucho más allá de lo que la propia ley preveía. Y entonces llegan a condenar a un judío que era impotente y que no podía tener relaciones sexuales. Pero simplemente por haber estado con su novia aria, ya era suficiente motivo para suponer que eso era una especie de relación sexual. Porque además, ¿qué es lo que instituyen los nazis? La analogía en el derecho penal. Y modifican el viejo principio liberal de nullum crimen, nulla pena, sine lege,
con nullum crimen sine pena, es decir, ningún crimen puede quedar sin pena. Y para eso tengo que encontrar la analogía. Aun cuando no esté expresamente tipificado, tengo que encontrar la analogía. Todas esas tendencias, y con esto termino, todas estas tendencias, por supuesto que quítenle la persecución racial, pero sí la persecución de todos quienes no piensan como el régimen, es algo que nosotros podemos ver hoy en día en muchos países, y en el nuestro particularmente. En nuestro país se fomenta que los jueces dejen de lado la ley escrita cuando la solución no es justa. Y eso es claramente el principio del fin. Cuando yo dejo de lado la ley escrita, la Constitución, para aplicar valores que nadie sabe de dónde salen, le estoy abriendo la puerta al autoritarismo. Y tanto la historia alemana como la historia italiana, a pesar de que los jueces italianos eran bastante más positivistas durante el fascismo que los jueces alemanes, que eran totalmente antipositivistas, nos enseñan. Y de eso es de lo que nos tenemos que cuidar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muy, muy atinadas todas tus observaciones. Para todos aquellos que no hemos estudiado en detalle el nazismo, nos das como puntas para seguir trabajando. Y alguna vez hablamos, y me gustaría ver si no podés hacer un poquitito más, unos minutos más extensa tu charla. Alguna vez hablamos sobre la subsistencia de las ideas nazis en la subsistencia de profesores y de jueces que habían estado bajo el régimen nazi y que quedan una vez ido o extirpado supuestamente el régimen nazi, quedan en las instituciones. ¿Te acordás de algunos de esos casos? Sí, hay muchísimos. Yo les pido perdón, me despido. No, Loris, Ha muchísimas sido un gracias. gran gusto, mil gracias por esta ponencia muy interesante y Muchas tendremos otra gracias, Loris. oportunidad. Muchas gracias. Sí, hubo una continuidad enorme, enorme, en la República Federal. Por empezar, el primer presidente de lo que sería la Corte Suprema Alemana, que no es el Tribunal Constitucional, sino la Corte Suprema, que es el Bundesgerichtshof, fue Hermann Weinkauf. Hermann Weinkauf había sido miembro de la Corte Suprema nazi y de parte de una sala, porque se dividía en salas, la Corte Suprema, el Reichsgericht, que había dictado varias penas de muerte por infracción a las leyes raciales. De hecho, Hermann Weinkauf escribe un libro para tratar de lavar la responsabilidad de los juristas nazis, en donde, y esto es algo que yo adelanté, permitime volver un poquito para atrás. En 1949, Radbruch, un filósofo del derecho que era socialdemócrata y había sido cercano al positivismo, no era positivista, pero era cercano al positivismo, escribe un escrito que ha pasado a la historia, que se llama Arbitrariedad legal y derecho supralegal, así está traducido al castellano, en donde dice que el derecho manifiesto o excesivamente injusto no es derecho. La ley excesivamente injusta no es derecho. Entonces él dice, las leyes alemanas, nazis, las leyes raciales que condenaban a muerte a alguien por casarse, un judío por casarse con una aria, no son derecho. Y esto es, mira, te voy a leer una frase que la dice un señor, que obviamente es un nazi, que se llama Helmut Nicolai. Dice, el juez no puede ni debe permanecer atado a la ley, no solo en los casos en que un poder estatal antijurídico emite leyes de contenido abiertamente injusto,
sino incluso cuando un poder estatal adecuado al derecho emite leyes que, conforme a su letra, en su aplicación a algún caso individual, conducen a una decisión abiertamente errónea, éticamente insostenible, contradictoria con la idea de derecho. Esto lo escribe un señor, Helmut Nicolai, en un libro que se llama La teoría del derecho conforme a la ley de las razas. Obviamente, un libro totalmente racista y antijudío. Pero dice cosas prácticamente iguales que las que dice Radbruch. La frase es casi igual a la que va a decir Radbruch muchos años después. Pero a todos los juristas nazis, ese trabajo de Radbruch les viene como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque toman la teoría de la justificación y dicen, la culpa no fue mía, fue del positivismo jurídico, porque a mí me educaron como positivista. Entonces, yo apliqué las leyes nazis. Mentira. Es una mentira, una falsedad. Entonces, las víctimas, que eran los positivistas, que habían sido perseguidos por el régimen nazi, no hay un solo jurista nazi que haya sido positivista, ni uno solo. Eso no quiere decir que todos los antipositivistas hayan sido nazis, pero lo cierto es que todos los juristas nazis eran antipositivistas. Pero los toman, esto les sirve estupendamente. Y entonces tenés autores como Karl Larenz, que la gente cuando uno lo menciona como uno de los principales juristas nazis, mira como diciendo, no, no puede ser. Edmund Metzger, un penalista. Hans Welzel, otro penalista. Pero nazis de la primera hora. Recontra nazis eran. Todos esos se dan una mano de pintura y en la República Federal pasan a ser de la vanguardia jurídica. Y tan es así que si cualquier jurista osaba sacar a la luz lo que esta gente había hecho, no tenía más avance ni dentro de la judicatura, ni dentro de las universidades. Su carrera quedaba completamente muerta, lo único que podía hacer era dedicarse al ejercicio del derecho. Y también hay una continuidad en cuanto al dentro del gobierno. ¿Qué es lo que pasa? En un momento, con la cortina de hierro, Estados Unidos y Occidente viran y dicen, pará, ahora tenemos un problema más actual, los nazis ya no existen más. O sea, el régimen nazi no existió más. Ahora me tengo que enfrentar a Stalin. Entonces, pará, dejemos de seguir persiguiendo a todos los nazis, no nos queda más remedio que colaborar con estos tipos, en el sentido, necesitamos un aliado fuerte en Alemania, y por eso empiezan a hacer la vista gorda. De hecho, hay leyes de amnistía en Alemania. Esto que cuando dicen que no, Nuremberg enseña que no se puede amnistiar, eso es falso. Hay un montón de leyes de amnistía en Austria, en Alemania, un montón de leyes de amnistía. O sea, no es cierto que no se pueden amnistiar los delitos de lesa humanidad. Serán imprescriptibles, que es una cosa diferente, pero no son inamnistiables. Hay una continuidad enorme, enorme. Hay un autor que se llama Maunz, de apellido, M-A-U-N-Z, que es el autor del principal comentario a la Constitución de Bonn. Ese señor fue un autor nazi, pero sus escritos son horrorosamente nazis. No solo eso, fue ministro de Cultura de Baviera, y cuando muere, se descubre que él seguía financiando a un grupo neonazi. Y es el principal autor. Es un tratado que se llama Maunz-Dürich, por los dos autores. Maunz es este y el otro es Dürich. Del comentario de la Constitución de Bonn. Es uno de los principales constitucionalistas de la República Federal. Hay una continuidad enorme. Y ellos son quienes tiran, porque es en Alemania donde nace, esta teoría constitucional moderna, que los españoles bautizaron como el neoconstitucionalismo, que es en definitiva que la Constitución es un orden de valores. Y que la Constitución escrita, bueno, es una cosa, pero detrás de la Constitución hay una serie de valores que son muy superiores a la Constitución. Y que los principios, es decir, los valores, derrotan a las normas escritas. Cuando hay un conflicto entre una norma escrita y un valor supraconstitucional, que no está escrito en ningún lado, pero supraconstitucional, prevalece ese valor supraconstitucional. Eso es exactamente lo mismo que hicieron los nazis. Por supuesto, en ese momento, para imponer su teoría
racial y de persecución. Hoy otra, pero es un peligro enorme. O sea, es dejar, y además de ser totalmente antidemocrático, porque en definitiva la ley y la Constitución la sanciona el constituyente y el legislador democrático. Y los jueces lo que tienen que hacer es aplicarla, por supuesto que interpretarla, pero eso no quiere decir dejarla de lado cuando me parezca que la solución a la cual yo llego es injusta, porque ahí tenemos el peligro. Seguro. Seguro, interesantísimo, Ricardo, muy interesante, es para seguir horas. Muchísimas gracias. Gracias por estar esta tarde acá. Gracias al auditorio que ha seguido fielmente y sin retirarse hasta ahora las dos exposiciones. Y bueno, nos veremos la semana que viene, seguramente, o la otra, no recuerdo cuándo es, creo que es el 10, la otra semana. Nos veremos con García Mansilla y Pérez San Martino, que comentarán los avances sobre la independencia del Poder Judicial en la historia argentina. Gracias de nuevo, Ricardo, muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Chao, buenas noches.